El puerto estaba envuelto en esa neblina salina que siempre me recordaba mi infancia. Desde la ventana de mi piso veía cómo los barcos de pesca regresaban con su cargamento mientras el olor a gasoil y marisco recién descargado flotaba en el aire. Aquella mañana, como tantas otras, bajé al kiosco de la esquina. No iba por nada en especial, solo por un paquete de galletas y el billete de la Lotería Nacional que compraba cada jueves. Era una costumbre más que una esperanza. De regreso, guardé el billete en el bolso sin mirarlo demasiado. Pasé la tarde repasando unas cartas antiguas de mis alumnos y preparando una sopa sencilla. Al anochecer, encendí la televisión para escuchar las noticias mientras sorbía un té de manzanilla. La voz del presentador, monótona hasta ese momento, cambió de tono. El número premiado, con 42 millones de euros, es el... Al escuchar la secuencia, sentí un vacío en el pecho. Miré mi billete, leí y releí los dígitos. No había error. El número era mío. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír mi propio pulso. Apagué la televisión, respiré hondo y me dejé caer en la butaca. No salté de alegría. No grité, solo pensé en lo frágil que podía ser esa fortuna si caía en oídos equivocados. En ese momento sonó el móvil videollamada de Isandro. Me sorprendió. Apenas se acordaba de mis cumpleaños. Contesté con una sonrisa tenue, imaginando una felicitación. Pero su rostro serio me cortó el aire. Mamá, necesitaba liquidez para cerrar un trato urgente. He empeñado las joyas de la familia. Ya sabes, el collar de perlas y los pendientes de tu boda es solo temporal. No hubo disculpa, no hubo consulta previa. Tragué saliva. El té se me enfrió entre las manos. Murmuré un «ya hablaremos» y colgué. Caminé despacio hasta el dormitorio. Saqué la vieja caja de galletas de lata y metí el billete dentro. Envuelto en un pañuelo bordado por mi madre, lo guardé en el fondo del arcón, bajo mantas que aún olían a lavanda. Mientras cerraba la tapa, comprendí que esa noche no solo había ganado una suma descomunal, también había recibido una advertencia silenciosa. Al día siguiente, Isandro y Bárbara llamarían a mi puerta con una propuesta que cambiaría todo. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba ordenando la cocina, escuché el timbre. Abrí la puerta y allí estaban Isandro y Bárbara, tan coordinados en su vestimenta como en las sonrisas que llevaban pegadas al rostro, esa sonrisa falsa que conozco bien, la que anuncia que no han venido por afecto, sino con un plan ya trazado. Entraron sin esperar invitación. Isandro recorrió el salón con la vista, como si estuviera midiendo paredes y rincones. Bárbara, con su perfume penetrante, se quedó en medio de la estancia, mirando alrededor con un gesto que mezclaba curiosidad y desdén. Mamá, empezó Isandro. Hemos estado hablando y creemos que ha llegado el momento de hacer un cambio. Este piso podría venderse bien ahora, y con ese dinero podrías mudarte a una residencia cómoda, donde te cuiden como mereces. Bárbara intervino antes de que yo pudiera responder, dejando caer las palabras como si fueran cuchillas. Estas paredes ya huelen a viejo, Almudena. Allí estarías mejor, con gente de tu edad, con actividades y médicos cerca. Noté un calor que me subía por el cuello, pero lo apagué con una respiración lenta. Miré a mi alrededor, a esas paredes que guardaban la risa de mis hijos pequeños. Las cenas con mi difunto marido, las tardes de lectura junto a la ventana. Lo pensaré, dije, modulando la voz para que sonara neutra, casi aburrida. Ellos intercambiaron una mirada fugaz, como si mi respuesta formara parte del guión que esperaban. Pasaron unos minutos hablando de precios de mercado, de contactos inmobiliarios de confianza y de cómo sería más práctico que empezara a empacar cuanto antes.
Les preparé un café, más por mantener las formas que por deseo de agasajarlos. Mientras bebían, repasé mentalmente la conversación de la noche anterior con Isandro, su confesión sobre las joyas. Ahora, todo parecía encajar. No se trataba solo de mi comodidad, sino de su urgencia por disponer de lo que creía que aún podía sacar. Cuando se fueron, cerré la puerta con el cerrojo, apoyé la espalda en la madera y dejé escapar el aire despacio. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el mismo. Ahora traía consigo un plan que empezaba a tomar forma. Todo sucedió con una rapidez que me dejó sin margen para respirar. En menos de un mes, Isandro ya había encontrado comprador. Había firmado papeles y fijado la fecha para que yo entregara las llaves. No hubo tiempo para preguntas ni para revisar los términos. El día que vinieron a sacar las últimas cajas, Herminia, mi vecina de toda la vida, se acercó mientras yo cerraba un armario. Me habló en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan a Almudena. Ese piso lo ha vendido por 4 perras, menos de lo que pagó tu marido hace 20 años. Esto huele a deudas. Sentí un golpe seco en el pecho. No necesitaba más pruebas para saber que aquello no era por mi bienestar, sino por su necesidad urgente de dinero. Me mudé con Herminia esa misma tarde. Su casa, con olor a caldo recién hecho y muebles apretados, me recibió como un refugio improvisado. Ella no hacía preguntas, pero su mirada me decía que entendía más de lo que yo contaba. Esa noche, mientras escuchaba el golpeteo suave de la lluvia contra la ventana, tomé una decisión. Fui a buscar la caja de galletas que había traído conmigo y saqué el billete premiado. Con el número aún intacto, marqué el teléfono de don Leocadio, un abogado conocido por su discreción. La mañana siguiente nos reunimos en su despacho. Con vistas a la ría, le expliqué mi situación y mis intenciones: crear un fideicomiso privado, mantener mi identidad fuera de cualquier registro público y proteger cada céntimo de esa fortuna. Él asintió sin mostrar sorpresa, como si hubiera escuchado historias similares, y empezó a trazar el plan con la precisión de un cirujano. Mientras firmaba los primeros documentos, pensé que ya no se trataba solo de conservar el dinero. Se trataba de algo mucho más profundo: recuperar el control de mi vida, mi independencia y, sobre todo, la dignidad que mi propio hijo había intentado arrebatarme. Aquella noche, mientras Herminia servía la cena, yo ya tenía en mente el siguiente paso: decidir dónde y cómo construiría mi nueva vida sin que Isandro sospechara nada. En menos de 2 semanas, don Leocadio ya había establecido la sociedad anónima a mi nombre, con todas las precauciones para que mi identidad permaneciera oculta. Me presentó varias opciones de inversión, pero una me hizo detenerme en seco: una casa señorial de 3 plantas, con un bajo comercial amplio y ventanales que daban a una plaza céntrica. Reconocí la dirección al instante. Era la misma propiedad por la que Isandro había suspirado años atrás, intentando comprarla para instalar su estudio de arquitectura, pero sin conseguir la financiación. La imagen de su frustración entonces se dibujó en mi memoria como un detalle irónico del destino. Sin mostrar un ápice de emoción, dije: quiero esa. La compré a través de la sociedad, sin aparecer nunca en las negociaciones. En pocos días, tenía las llaves en mis manos. Recorrí las estancias con Herminia, imaginando cada rincón transformado. En el bajo, donde antiguamente había una tienda de telas, vi el lugar perfecto para mi idea: una tetería biblioteca, con estanterías de madera hasta el techo, mesas pequeñas junto a los ventanales y un aroma constante a canela y café. Herminia aceptó convertirse en mi socia sin pensarlo. Ella, con su don para la repostería y su trato cercano,
era la pieza que necesitaba para dar vida al negocio. Durante semanas, trabajamos codo a codo eligiendo muebles en mercadillos, encargando lámparas de forja a un artesano local, seleccionando libros donados por vecinos que apoyaban la iniciativa. La inauguración la planeamos para finales de mes, coincidiendo con la feria de la plaza. El bullicio atraería a curiosos y turistas, y queríamos que la tetería abriera sus puertas envuelta en ese ambiente festivo. Cada vez que pasaba frente a los ventanales, imaginaba la cara de Isandro si alguna vez cruzaba la calle y se encontrara conmigo detrás del mostrador. No sabía si ese día llegaría, pero la sola idea me llenaba de una calma extraña, mientras Herminia colgaba las cortinas recién planchadas. Yo ya pensaba en el siguiente paso: abrir las puertas y empezar a llenar de vida aquel lugar que, años atrás, él había soñado poseer desde el primer día. La tetería empezó a latir, como un corazón nuevo en la plaza. Las tardes se llenaban de conversaciones suaves, del tintinear de las tazas y del aroma a canela que escapaba por la puerta cada vez que alguien entraba o salía. Las estanterías, cargadas de libros de segunda mano, se convirtieron en un imán para los curiosos. Y pronto la prensa local quiso hacer un reportaje sobre el rincón más acogedor de la ciudad. Herminia y yo nos turnábamos entre la barra y las mesas, disfrutando de la complicidad que se había creado con los clientes. Algunos venían por el té, otros por la repostería casera, y muchos solo para sentarse a leer bajo la luz cálida de las lámparas de forja. Los comentarios corrían de boca en boca. En el mercado, en la panadería, en la peluquería, todos hablaban de la tetería biblioteca de la plaza, y yo, detrás del mostrador, escuchaba con una sonrisa contenida, sabiendo que mi nombre no figuraba en ningún registro visible. Una tarde, mientras colocaba unas nuevas infusiones en el escaparate, vi a Isandro al otro lado de la calle. Caminaba deprisa, con el ceño fruncido, revisando algo en su teléfono. Al llegar frente a la tetería, se detuvo un instante. Sus ojos recorrieron el interior a través del cristal. No me vio, porque yo estaba de espaldas, pero escuché claramente su voz apagada. Vaya negocio. Su tono no era de admiración, sino de cálculo, como quien evalúa una oportunidad. Lo vi alejarse sin entrar, y una mezcla de inquietud y expectación me recorrió el cuerpo. No sabía si alguien del barrio ya le había hablado del local, ni cuánto tardaría en interesarse de verdad. Esa noche, mientras cerrábamos la caja, Herminia me comentó que varios clientes habían visto a Isandro deambular por la zona en los últimos días. Sus palabras se quedaron flotando en mi cabeza mientras apagábamos las luces. Al día siguiente, la plaza estaría más concurrida que nunca por un evento municipal, y yo tenía la intuición de que esa jornada marcaría un antes y un después para mi plan. La noticia me llegó antes de que él mismo pudiera imaginarlo. Un cliente habitual de la tetería, que trabajaba en el ayuntamiento, me comentó entre sorbo y sorbo de té que el último proyecto inmobiliario de Isandro había sido un desastre. Un solar en las afueras, sobrevalorado y mal gestionado, que terminó en un agujero financiero del que no podría salir fácilmente. Días después, escuché más detalles en el mercado. Varios clientes se habían retirado, y la reputación de Isandro en el sector empezaba a resquebrajarse. No me alegraba su caída, pero tampoco podía olvidar cómo me había dejado sin casa en nombre de mi comodidad, por lo que supe después. En su casa la tensión era insoportable. Bárbara, siempre pendiente de la apariencia social, veía cómo las invitaciones a eventos menguaban y los amigos importantes se volvían esquivos. Una noche, según me contó Herminia por una conocida, ella le dijo sin rodeos: necesitamos un socio fuerte. He visto que esa tetería de la plaza siempre está llena. Quizá podrías hablar con la dueña.
La idea debió calar hondo, porque apenas 2 días después, Isandro preguntaba por mí. Bueno, por la propietaria. Concertó una cita a través de uno de nuestros camareros, sin saber que la dueña que buscaba estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Cuando Herminia me lo contó, yo estaba preparando una tanda de bollos de anís. Me detuve con las manos llenas de harina y sentí una oleada de calma, como quien ve llegar una marea que llevaba tiempo esperando. Acepté la cita sin cambiar una sola palabra de las condiciones. Él se presentaría en la tetería el jueves por la tarde para hablar de un posible acuerdo. Pasé los días siguientes trabajando como siempre, sin dar señales de que algo distinto se avecinaba. La clientela seguía llenando el local. El olor a canela y té negro se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, y yo sabía que en unas horas todo ese escenario sería el telón de fondo de un encuentro que ninguno de los dos olvidaría. El jueves llegó con un cielo claro y un aire fresco que entraba por las ventanas abiertas de la tetería. La plaza bullía de gente, pero dentro reinaba ese ambiente cálido que tanto cuidábamos. Estaba revisando unos pedidos en la trastienda cuando Herminia asomó la cabeza, con una media sonrisa. «Ha llegado», me dijo en voz baja. Me sacudí el delantal, me acomodé la chaqueta de lino y salí al salón. Allí estaba Isandro, de pie junto a la barra, mirando a su alrededor como quien evalúa un posible negocio. Al verme, sus ojos se abrieron y el color se le escapó de la cara. «Mamá», balbuceó, apenas audible. Yo mantuve la compostura y me acerqué con paso sereno. «Me han dicho que querías hablar con la propietaria», respondí, mirándolo de frente. «Aquí me tienes». Se acomodó en una de las mesas junto a la ventana. Yo me senté enfrente, cruzando las manos sobre la mesa, dispuesta a escuchar. Con voz algo temblorosa, empezó a exponer su propuesta: una sociedad al 50%, inversión compartida, ampliación del local, palabras ordenadas, ensayadas, como si aún quisiera demostrarme que dominaba el terreno. No lo interrumpí ni una sola vez. Dejé que hablara, que se convenciera a sí mismo de que estaba ante una gran oportunidad. Mientras lo escuchaba, repasaba mentalmente cada paso que me había traído hasta aquí, la venta apresurada del piso, las joyas empeñadas, sus frases despectivas. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando mi reacción. Yo respiré hondo, inclinándome un poco hacia adelante. «Interesante», dije con calma, «pero antes de darte una respuesta, hay cosas que necesito recordarte». Sus hombros se tensaron. Vi en sus ojos una mezcla de desconcierto y temor. Me tomé un sorbo de té, dejé la taza sobre el platillo y preparé las palabras que pondrían en claro quién tenía ahora el control. La tarde caía lentamente sobre la plaza, y yo sabía que lo que estaba a punto de decir marcaría un punto sin retorno entre nosotros. Lo miré con calma, dejando que el silencio pesara unos segundos antes de hablar. «¿Recuerdas el collar de perlas de mi boda?», pregunté, manteniendo los ojos fijos en los suyos. «¿Y los pendientes que heredé de tu abuela? ¿No los perdiste? ¿Los empeñaste sin consultarme?» Vi cómo tragaba saliva, intentando mantener una postura firme. «Mamá, aquello fue por... No lo corté. No fue solo eso. También está el piso. Lo vendiste por la mitad de su valor, como si fuera un trasto viejo que estorbaba. Y, para colmo, tu frase, estas paredes huelen a viejo. ¿Sabes lo que significó para mí oír eso de mi propio hijo? Su mirada empezó a desviarse hacia la ventana, como buscando una salida invisible. Yo me incliné, abrí mi bolso y saqué un sobre de papel grueso. Lo dejé sobre la mesa y lo empujé suavemente hacia él. Aquí tienes copias de documentos firmados ante notario.
Te excluyen por completo de mi herencia. No invierto con quien ve a su madre como un lastre. Abrió el sobre con torpeza. Hojeó las páginas y lo dejó caer sobre la mesa. El color se le había ido del rostro. No puedes. Puedo. Y ya lo he hecho. Me incorporé despacio, sintiendo un peso que se desprendía de mis hombros. Él permaneció sentado, sin saber dónde colocar las manos. Herminia, desde la barra. Fingía concentrarse en limpiar unas tazas, pero no se le escapaba nada. Me dirigí a la puerta, y antes de salir al patio interior para recibir un nuevo pedido, me volví hacia él. Lo único que te pido ahora es que no vuelvas a cruzar esa puerta con intenciones de negocio. Aquí no hay trato posible. Sin esperar respuesta, lo dejé allí, con el sobre abierto y la mirada perdida, mientras el murmullo del local volvía a llenar el aire como si nada hubiera pasado. Al volver junto a Herminia, ella me pasó una bandeja de tazas para llevar a las mesas, y supe que las noticias de esta conversación no tardarían en recorrer cada rincón del barrio. No pasó ni una semana antes de que la historia se filtrara por cada esquina del barrio. No sé quién fue el primero en contarlo, si algún cliente que escuchó nuestra conversación o Herminia, que siempre supo cómo mover la información sin que pareciera intencionado. Lo cierto es que en el mercado, en la panadería y hasta en la cola del banco, la gente murmuraba sobre cómo había rechazado a mi propio hijo. Bárbara, siempre tan pendiente de las apariencias, no soportó el golpe. La vi una mañana cruzar la plaza, sola, con gafas oscuras y el paso rápido. Un par de días después, supe por Herminia que había hecho las maletas y se había ido a casa de una amiga en Madrid. Dijo que no pensaba arrastrarse por alguien que ya no tenía ni dinero ni prestigio. Mientras tanto, la tetería vivía su mejor momento. Las mesas se llenaban incluso antes de abrir, y decidí que era el momento de dar un paso más. Ampliamos el horario. Contraté a 3 mujeres mayores del barrio, todas con historias y manos capaces, y comenzamos a organizar tertulias literarias los jueves por la tarde. La plaza se convertía en un hervidero de voces, risas y tazas de té que iban y venían. Había algo profundamente satisfactorio en ver a esas mujeres trabajar con alegría, aportando ideas para nuevos dulces o recomendando libros a los clientes. Era un contraste abismal con la imagen de dependencia que Isandro había querido imponerme. Cada tanto, algún vecino me comentaba que lo habían visto merodeando por calles cercanas, como si quisiera cruzar la plaza, pero no se atreviera. Yo no preguntaba más. Tenía demasiado entre manos la gestión de proveedores, las reservas para las tertulias, y un nuevo proyecto que empezaba a germinar en mi cabeza. Una tarde de invierno, mientras el puerto se teñía de tonos anaranjados y las gaviotas sobrevolaban la ría. Me senté junto a la ventana con un cuaderno abierto. Sabía que había llegado el momento de poner en marcha esa idea que llevaba tiempo dándome vueltas. La feria del libro llenaba la plaza de toldos blancos, mesas repletas de volúmenes y un aroma mezclado de tinta, papel nuevo y castañas asadas. Yo ocupaba un pequeño stand junto a la entrada, rodeada de ejemplares de mi primer libro, una recopilación de relatos que había escrito a partir de conversaciones con marineros jubilados del puerto. Eran historias de tormentas, de amores que esperaron décadas, de despedidas sin retorno. Había firmado varios libros cuando, entre la multitud, vi a Isandro. Vestía sencillo, sin la arrogancia que solía marcar cada uno de sus gestos. Caminaba despacio, sosteniendo un ejemplar de mi libro contra el pecho. Se acercó sin apartar la mirada, y cuando estuvo frente a mí, extendió el volumen con ambas manos. ¿Me lo firmas?, preguntó. Con una voz más baja de la que recordaba, tomé el libro y
Mientras buscaba el bolígrafo, noté que mis manos estaban tranquilas. Escribí su nombre. Añadí una dedicatoria breve y la fecha. Se lo devolví. Él lo sostuvo un momento, como si pesara más de lo que aparentaba. Gracias por enseñarme a no dar por sentado a quien me dio la vida, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo. Sus palabras no sonaron calculadas. No respondí con grandes discursos, solo asentí, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Él se marchó entre los puestos, perdiéndose entre la gente, y yo volví a atender a una pareja que esperaba su turno. Más tarde, al recoger las últimas cajas, levanté la vista hacia el puerto. El cielo estaba claro y las gaviotas se elevaban sobre el mar abierto, dibujando círculos perfectos antes de perderse en el horizonte. Sentí que, de algún modo, la historia con Isandro había encontrado su punto de equilibrio, sin reconciliaciones teatrales ni rupturas nuevas. Cerrar aquella puerta, comprendí, había sido la única manera de abrir todas las demás,